oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Durante la madrugada del 11 de septiembre de 1973, a las 6:30 de la mañana, el presidente Allende recibe un comunicado sobre la sublevación de las Fuerzas Armadas. 2 horas más tarde, le hacen un llamado solicitando su renuncia, a lo cual responde con un manifiesto en la radio Magallanes, anunciando que no dejará su cargo. Y luego, a las 11:50 de la mañana, comienza el bombardeo. Y así se da comienzo a la dictadura, la cual duró 17 años. Pero, ¿cuáles fueron las causales del golpe militar? ¿Cómo afectó a la sociedad? ¿Los afectó a todos? ¿Qué cambios hubo en la política y en la economía? ¿Y alguno de estos cambios se mantiene en la actualidad? Estas y más preguntas serán respondidas en el siguiente documental, donde se darán a conocer una serie de testimonios que nos ayudarán a comprender de una manera más cercana la dictadura en nuestro país. 3 años antes del golpe militar, el 4 de septiembre de 1970, por primera vez en el mundo, salió electo democráticamente en Chile un presidente de carácter comunista socialista, Salvador Allende, representando a la Unidad Popular. Allende propuso una serie de reformas de las cuales se estipula 3 de ellas fueron causales del golpe militar. Entre ellas, la más importante fue establecer estatalmente el cobre, buscando así la independencia económica. Si tú quieres verlo de otra manera, el golpe de Estado viene generado porque Allende nacionaliza el cobre. Allende, un presidente socialista, nacionaliza el cobre, echa a los empresarios estadounidenses que estaban explotando cobre, y les aplica la ley de utilidades excesivas, es decir, no los indemniza. Y esto es una de las grandes causas del golpe militar. Tienen que verlo así. Antes de la nacionalización del cobre, 3 de las minas más importantes para Chile pertenecían a empresas extranjeras. Chuquicamata, explotado por Anaconda Copper, empresa estadounidense. Potrerillos, explotado por Andes Copper, empresa canadiense. Y El Teniente, explotado por Kennecott Copper, empresa estadounidense. Pero luego de la nacionalización del cobre, todas estas empresas extranjeras pasaron a formar parte de Codelco, corporación estatal. La reforma agraria consistió en la entrega de terrenos principalmente a campesinos con fines emprendedores, la cual no dio los resultados esperados ya que estos campesinos no tenían la educación suficiente para saber cómo explotarlos. Un poco de lo que fue la economía partió cayendo desde el campo hacia la ciudad. La economía partió en decadencia desde el campo porque la gente dejó de producir lo que producía. Muchos agricultores que abastecían mucho la ciudad dejaron de producir eso, ya fueran frutas, verduras, todo ese tipo de cosas, granos, trigo, grandes siembras de trigo que habían ya no comenzaron a no haberlas ya. Todas las tierras estaban ocupadas por plantaciones de las forestales. Y por último se encuentran las reformas sanitarias, educativas y sociales, las cuales fueron las que causaron más descontento en la sociedad chilena, debido a la inflación que causaba altos precios y bajos sueldos. Debido a las diversas crisis que comenzaron en dictadura, surgió nuevamente la oposición, la cual se dividió en oposición violenta, representada por el Movimiento Demócrata Popular, compuesto por Partido Comunista, Partido Socialista, Movimiento de Izquierda Revolucionario y Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y por otro lado se encontraba la oposición pacífica, representada por la Alianza Demócrata, compuesto por Partido Socialista, Partido Radical y Partido Demócrata Cristiano. Hoy día te puedo decir que en Chile no hay izquierda. Y no lo digo yo, lo dicen grandes premios nacionales de historia como Gabriel Salazar, ¿ya?
En Chile no hay izquierda, ese es el problema. En Chile no hay oposición. Hoy día yo no puedo hablar que en realidad la derecha tiene oposición cuando en realidad veo que en realidad parlamentarios de izquierda que en estricto rigor deberían defender a la clase proletaria, a la clase obrera, no lo hacen porque en realidad están vendidos al capital económico. Entonces, ¿de qué izquierda me habláis? La familia se dividió. Hubo gente que, parientes que eran de derecha y que en el fondo apoyaban, quizás no digamos apoyaron el golpe de Estado, pero sí estaban de acuerdo con todo lo que sucedió. Y por otro lado teníamos familias muy relacionadas con la corriente de izquierda, directamente con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, y muchos de ellos sufrieron directamente consecuencias del golpe. Quisimos saber más acerca de este periodo, conociendo también las opiniones y experiencias de aquellos que vivieron la época. Primero que nada, los profesores que eran muy relajados, eran personas muy cercanas a los alumnos. Nosotros recibíamos mucha ayuda en los colegios, en el colegio donde nosotros estábamos aquí en La Coya. Nos llegaban todos los meses, a nosotros nos daban a todos ayuda, o sea, era ayuda de cosas para estudiar y alimentos. En ese tiempo, después, ya cuando fue el golpe de Estado, eso todo se acabó el acercamiento con los profesores, ya los profesores eran más hoscos, ya andaban más molestos, ya no enseñaban como era antes, que era la educación en sí, pasó a ser de que el profesor se preocupaba de que el alumno aprendiera, ya después le daba lo mismo a los profesores, porque ellos no estaban contentos tampoco. La situación para ellos no era fácil. Y ya, una educación 100% mejor, donde se valoraba mucho lo que es la historia. Tienen que recordar que a la mayoría de los dictadores de alguna manera les gusta mucho la historia y les gusta nutrirse de personajes históricos. En ese sentido se le da mucha énfasis a lo que es la historia nacional. También se le da harto énfasis a lo que es la historia universal y cosas que ahora, por ejemplo, cuando tú lo piensas, hay educación cívica también, ¿ya? Hoy día los chicos llegan a los 18 años, no tienen ni idea cómo se va a votar, qué es lo que es un voto, qué es lo que es una urna, qué es lo que es el sufragio, ¿ya? En ese sentido creo que era un poco más completa y yo siempre lo pongo en perspectiva y me da mucha pena decir que sin internet, teniendo que ir a la biblioteca municipal a buscar libros, con los textos bastante precarios que me entregaba el ministerio, aún así puedo decir que mi generación es, a nivel, digamos, de conocimiento académico o de formación académica, es mucho más completa que la generación de ahora, mucho más completa, lo digo honestamente. Te voy a poner un ejemplo, como me contaba un amigo, me decía, yo tengo alumnos que, por ejemplo, a los 18 años hoy día no saben atar ni desatar. En nuestros tiempos me acuerdo que yo tenía 18 años y los que no iban a la universidad podían hacer un negocio y, como se dice, entre comillas, por usar un coloquialismo, podían parar la olla, es decir, se la arreglaban para tener un negocio y para en el fondo sobrevivir con eso y lo hacían con 18 años. Hoy día saca un cabro que tenga 18 años y pueda, como se dice, ser dueño de su vida y armar una familia. Es totalmente casi impensado. Valóricamente era mejor y académicamente también. Bueno, es difícil. Creo que en realidad Pinochet cimentó las bases de lo que tenemos ahora. Aquí es erróneo pensar que Pinochet, cuando vino como a enriquecer la economía. No es así, de ninguna manera. Lo único que hizo Pinochet a través de los Chicago Boys fue implementar políticas neoliberales que adquirieron en la Universidad de Chicago y en Harvard principalmente, y finalmente esto se reduce a lo que hoy día tenemos como casi un mal en la sociedad chilena, que es el sobreendeudamiento. La premisa del
compre hoy día y pague mañana, es lo que Pinochet hizo efectivo con estas políticas de gobierno. Y la gente malentiende y piensa que durante Pinochet vivimos un boom de crecimiento económico, lo cual no fue así. Lo único que hizo Pinochet en estricto rigor fue ampliar la capacidad crediticia de las personas. Es decir, la gente no tenía ni idea cómo iba a pagar las cosas y simplemente el hecho de que te ofrecieran una tarjeta de crédito era como sentirte casi considerado por el sistema económico y financiero. Pero es uno de los engaños más grandes que se han hecho para la gente trabajadora, para la gente de clase media baja de Chile, el engaño más grande, porque literalmente es un robo, es como gente que trabaja como esclavo para tener un ahorro para su vejez, y cuando llega a su vejez no tiene nada. Es un engaño, un terrible engaño. La AFP es una basura, en este minuto no sirve para nada, solo para estafar a la gente. No tiene mejoría, todo lo contrario, va haciéndole más daño a la gente. No, soy tajante en esto porque la economía social de mercado, que en el fondo se hace empieza a surgir en Francia alrededor de 1960, ¿ya? Trata de mezclar lo que es lo mejor del capitalismo en cuanto a generar empleo y empresa privada, ¿ya? Teniendo en cuenta que el Estado no es capaz de abarcar, digamos, muchas áreas del desarrollo económico. Si yo lo veo históricamente, esto no lo digo yo, esto lo dice la historia, el peor inversor económico, el peor administrador de los recursos de una nación es el Estado, ¿ya? Por eso se meten los privados. La economía social de mercado quería agarrar lo mejor del comunismo en cuanto a la repartición equitativa de los recursos y en cuanto a lo que es generación de empresa privada que propone el capitalismo. Lamentablemente, ¿por qué no funciona el socialismo? Porque hoy día, si tú lo piensas en Chile, ya me estás preguntando particularmente en Chile, pero también te diría que en el mundo, es más pesada la carga económica. Cuando tengo la balanza acá, lo que termina inclinando la balanza finalmente es el capital, ¿ya? Y la parte social se muere o queda en el aire. Solamente porque te caía mal el vecino, lo acusabas de comunista y eso bastaba para irlo a buscar, tenerlo detenido y torturarlo. Y esto no es algo que se menciona en los libros o que lo haya escuchado de un vecino. No es una historia de calle. Este es el relato directo de 3 militares, testigos en una de estas investigaciones, en que me tocó escucharlo directamente de ellos, cómo contaron que fueron a buscar a una persona porque alguien dijo que era comunista y se lo llevaron al cuartel, y cuando lo fueron a buscar a su casa, él estaba acompañado de otras personas que a lo mejor no tenían nada que ver, ni siquiera eran comunistas, pero como estaban ahí se lo llevaron a todos, se lo llevaron al cuartel y empezaron a golpearlo hasta que de repente uno falleció, y producto de los maltratos. Y si eso ya era malo de por sí, lo peor viene cuando le van a dar cuenta al comandante de esa unidad y le comentan que había fallecido esta persona, y el comandante dice: no quiero testigos. Entonces sucede que se llevan a los otros 2 que todavía estaban vivos y se los llevan a un terreno militar que había en el campo y fusilan a los otros 2 y los entierran allí, y a la familia le cuentan que la gente se había tratado de fugar. Esta historia me la contaron directamente, la escuché directamente de uno de los militares que en ese tiempo le tocó llevar a las personas y a 1 metro de distancia dispararle de frente con un fusil. Cuando yo me fui a vivir a Santiago, vivía muy cerca de donde vivía el expresidente Frei, que era el papá del presidente del Frei de ahora. Nosotros vivíamos muy cerca. Y ese presidente lo persiguió Allende, o sea, Pinochet. Estaba enfermo el caballero
y no podía salir de la casa porque si salía se lo llevaban preso. Y un día se enfermó, él tenía guardias día y noche, no se podía mover, Pinochet lo tenía aislado. Y un día se enfermó y llegó al hospital militar, y en lugar de sanarlo, la historia cuenta que lo mataron. Con respecto a Pedro Buscovich, mi medio hermano, el exilio de él duró muchos años, hasta que en algún momento se permitió el regreso de los exiliados a Chile, que empezaron a salir listas parciales de la gente que podía regresar. Así que a él lo vi un par de veces, porque él vino a Chile un par de veces solamente. Era entendible si este quiebre fue el de familias que se quedaron afuera y que hicieron una vida afuera. Así que él volvió, lo vimos por cortos días, digamos, y en un par de ocasiones, y él falleció al final en lo que fue su segunda patria, que fue México, y quedamos además con muchos parientes que nunca más volvieron a Chile, de hecho. Entonces, considerando los aspectos anteriores, si se analiza bien el proceso de dictadura, podemos llegar a conocer varios puntos, así como, a pesar de que la nacionalización del cobre fue una de las causas del golpe, de igual manera en los años posteriores a este, se promulgaron leyes que lo fortalecieron. Repartir equitativamente el recurso que finalmente, según la Constitución, no es de los empresarios, sino que es de la nación chilena, es del pueblo chileno. Asimismo, como se manejan los canales de televisión y radio, en dictadura Estados Unidos entregaba dinero a la editorial El Mercurio y el Partido Demócrata Cristiano para mantener en control la información política entregada al país. Sin embargo, de igual manera, se logró, gracias a las manifestaciones, el no del plebiscito, venciendo a la oposición. Como en todo, existen dos maneras de ver las cosas, los cuales los medios de comunicación, como la televisión, se encargan de mostrar el lado negativo de los ciudadanos y manifestaciones que muchas veces son pacíficas. Por otro lado, también existen manifestaciones en las que se expresan de una manera más violenta y en contra de las autoridades. Era una guerra. Los universitarios tirando todo por las ventanas, haciendo show, protestas, hacían ellos. Pero nada lograban, lo único que lograban eran maltratos de los militares. Si hacemos una comparación, podemos ver que varios de los problemas por los cuales la gente sale a manifestarse han comenzado en dictadura, así como lo es el sistema de AFP. La mayor diferencia entre la dictadura y la actualidad es que antes no existía la libertad de expresión ni los medios para hacerlo. En cambio, hoy en día tenemos las redes sociales. Luego de haber visto todo lo anterior, ¿por qué siguen ocurriendo hasta el día de hoy situaciones similares a la de esos años? ¿Acaso como país no aprendimos nada para evitar tales problemas? Estamos en guerra. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra.